Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Cristonautas. Yo soy Ricardo Grosona y estamos en un diálogo, en una conversación sobre la historia de la salvación junto al Padre Hernán Pereda. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal todos los que nos reunimos como si estuviéramos en el mundo, en el paraíso, que es la tierra entera? Y en un cenáculo moderno, digámoslo así, en el cenáculo que nos une a través de los medios de comunicación. Hablando del cenáculo, Padre, estaban los discípulos muy contentos con la resurrección de Jesús. Pero la resurrección de Jesús les duró solo unos 40 días. Sí. ¿Y qué pasó después cuando los discípulos ven que se han quedado ahora sin el pan y sin la torta, como decimos en Argentina? No se están contentos, pero Jesús ascendió a los cielos. Déjame matizar eso de que estaban muy contentos. A ver. Porque hubo momentos de extraordinaria alegría, como fue cuando estuvieron con Jesús. Pero nos encontraremos en algunos momentos en los que ellos eran los cómplices de un ajusticiado y se ve que se fueron al norte a Galilea. Jesús no estaba ya con ellos. Me imagino que muchas puertas se cerraban porque tenían mala fama ya. Habían sido los cómplices, como digo, de alguien que había sido muerto como un malhechor. Y cuando llegan al lago de Galilea, que dice Pedro, me voy a pescar, y otros 7 dicen, nos vamos contigo, porque tenían hambre, simplemente, porque ya no era como cuando estaba el Maestro. Es decir, que también en los días de la resurrección pasarán todavía por sus dificultades, porque el rumor ese del cual hemos hablado, que es la resurrección, todavía no había llegado a su culminación. Y entonces, este momento que pasa después de la ascensión del Señor a los cielos, ese es el final de la vida de Jesús en la tierra, el misterio de la resurrección unido a su ascensión. Y ahora ellos quedan desprotegidos, solos. No hay ningún hecho más. No. Jesús les había dicho algo que ellos no podían haber entendido enseguida. Les conviene que yo me vaya porque si no, no podré enviarles el Espíritu de la verdad. Él les recordará y les enseñará todo lo que yo les he dicho. Pero ellos lo oyen, pero no lo entienden todavía. Y se fueron al lugar del cenáculo que acabas de comentar, que cenáculo es porque ahí es donde Jesús cenó, y ahí viene la palabra cenáculo. Ajá. Pero que es conocido más bien por otro hecho, que es la venida del Espíritu Santo, eso que Jesús les había prometido, y que ellos esperaban diciendo, a ver, ¿qué va a pasar ahora? Todos conocemos seguramente el relato que en los libros de los Hechos de los Apóstoles se hace sobre la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre María Santísima. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente el que se refiere a los primeros cristianos, que es el tema que estamos ahora enfrentando y que parte del día de Pentecostés. Pero recordando qué día era el de Pentecostés. Cuando hoy en día yo pregunto a los cristianos, ¿qué fiesta es la de Pentecostés? Me dicen, cuando vino el Espíritu Santo. Digo, no, pero un momento, está dicho, el día de Pentecostés se reunieron y estaban todos reunidos. ¿Qué celebraban los judíos el día de Pentecostés? Yo, si mal no recuerdo, cuando estábamos tratando el tema del Éxodo, tú nos decías que el Éxodo partía desde la salida de la tierra de la opresión hacia la libertad, y que 50 días después, en una fiesta, el dedo de Dios, o sea, el Espíritu Santo, marca esos 10 mandamientos para el pueblo. ¿Estoy equivocado? Exacto, importantísimo decirlo y reafirmarlo, porque la relación es otra vez directa. El día de Pentecostés es cuando el Señor toca los corazones.
Y entonces ahora no va a escribir, lo había dicho el profeta Ezequiel, solamente en la piedra, sino que hará una alianza nueva, lo dice todavía en Jeremías, una alianza que no es como la que hice con sus padres, sino una alianza nueva en donde el Señor escribirá en los corazones. Y quitará el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Exactamente. Algo que había hecho ya una vez Jesús en una ocasión. No sé si te acuerdas cuando Jesús escribió una vez o nunca escribió Jesús. La única vez que yo recuerdo que Jesús escribe es en el suelo cuando le traen a la mujer pecadora. Con su dedo. Ah, con su dedo escribe. ¿Y qué pasó? Que los mayores, los viejos que estaban ahí, dejaron la piedra. Tiraron la piedra y se fueron. ¿Me permites una pequeña anécdota que, como dicen los italianos, se non è vero è ben trovato? Si no es verdad, está bien encontrado, está por ahí en algún relato cristiano que diría qué es lo que escribió Jesús. Pues estaba delante de él uno con una piedra furioso diciendo, a ver si te atreves a negar lo que ha dicho Moisés. Y Jesús con su dedo escribe el nombre del hombre que estaba ahí, y permitidme lo que voy a decir ahora, y el nombre de su amiguita, con la que había adulterado. O sea que nadie estaba libre de pecado. Y dice, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Se le cayó la piedra de la mano y furioso se dio vuelta y dijo, este es un mago. Le tocó el corazón, sin embargo, y no pudo, el dedo de Dios. Jesús dirá una vez también, cuando decían que él era un blasfemo, le decían, si el reino de Dios, si el reino del diablo está dividido, luchará país contra país, como había pasado antes. En cambio, si no es que él era de Beelzebú, sino que era el enviado de Dios, es que el dedo de Dios está aquí. Esta alusión al dedo de Dios es el Espíritu Santo, que ahora toca los corazones de los apóstoles y se ve la transformación. Pero hay un discurso famoso inmediatamente posterior a ese momento de Pentecostés que Pedro dice ante el pueblo. Ahora ya no tiene miedo. Pedro tenía su temor, por eso estaba escondido. Pero permíteme señalar que antes de eso que vino un viento impetuoso que hacía acordar lo que había pasado en la alianza del Sinaí. Toda la montaña retemblaba y vino un viento furioso que despalancó las puertas del cenáculo, se abrieron. Yo me imagino que hubo como una especie de explosión y que se ve que la gente vino corriendo a decir, ver qué ha pasado aquí. Y es que aquello había explotado y por lo que se sabe que es donde estaba o está ahora, porque el cenáculo está junto a la tumba de David, hay una especie de plazoleta, todavía hoy en día se la visita, y allí se reunieron 5.000 hombres, y Pedro, sin pelos en la lengua, con un coraje que no se sabe de dónde lo sacaba, hará el discurso del principio de los primeros cristianos. Que esto también es cómico, porque digamos que hay cosas que son muy cómicas y muy hermosas en su comicidad. ¿Cuál es la parte que tiene de cómico esto? Porque, que el primer discurso cristiano fue anunciar a la gente, cuidado, no es verdad lo que están diciendo algunos, no estamos borrachos. Es gracioso, no estamos ¿verdad? borrachos. Qué hermosura. Estaban llenos del Espíritu de Dios, que los embriagaba. Y como decía una vez un predicador, cuidado, hay que distinguir entre el espíritu divino y el espíritu de vino. Ah, claro. Evidentemente. No es el espíritu de vino, sino el espíritu de Dios. Si se está realizando en este momento lo que está dicho en los profetas, vuestros hijos profetizarán y vuestras hijas también. Y así es como empieza un discurso en donde las palabras que dice Pedro son gravísimas. Está diciendo, ustedes han mandado a matar al Hijo de Dios. Decir eso unos días antes era suficiente para que a Pedro lo crucificaran. Pero ahora no le importa nada, porque está tan lleno del Espíritu de Dios que dirá, aunque le cueste la vida, ya no le importa más nada. Yo quisiera hacer un poquito
detenerme en este momento. Es para detenerse. Es para detenerse. Invitar a nuestra audiencia a leer estos primeros capítulos que están en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, segundo y tercero, porque allí es donde están estos momentos, la venida del Espíritu Santo y este discurso de Pedro. Pero piensa, amigo y amiga, que si está en la Biblia y la Iglesia determinó que esto es canon bíblico, o sea, es la medida en que Dios escribe con toda la fuerza que llevamos de Iglesia, esto está también para nosotros. ¿Será que nosotros seremos capaces de ser como esos 5.000 que se convirtieron? Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque a cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estupefactos decían, ¿acaso no son galileos los que están hablando? Pero ¿cómo es que cada uno de nosotros les oye en su propia lengua nativa? Y aquí estaban una descripción de todo el mundo antiguo. Gente de todas partes. Todos estaban estupefactos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros decían, riéndose, están repletos de vino. Pero a mí me llama la atención en este tema de estos primeros cristianos que hay una alusión en el Génesis a la Torre de Babel donde ya no se pueden entender. Y aquí todos los que hablan distintas lenguas, ahora todos los entienden. ¿Por qué, Padre? Es la contrapartida a aquella dispersión, la diáspora hebrea, de la que hace referencia el libro del Génesis cuando habla de la Torre de Babel. Lo que aquel espíritu del mundo realizó, que fue la división, el espíritu de Dios es el espíritu de la unidad, en donde todos hablan el mismo lenguaje. Y ese lenguaje no es un lenguaje articulado, es el lenguaje del amor fraterno. Una alusión a ese amor fraterno en el libro de los Hechos, porque tenemos que hablar de los primeros convertidos, porque el programa se nos va. ¿Qué es lo que dice el libro de los Hechos de esa primera comunidad cristiana de Jerusalén? Después del discurso de Pedro, que fue tan grave, que recordó la historia de Israel, ojalá pudiésemos tener tiempo para leerlo todo, pero por lo menos dijeron al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y les contestó Pedro, convertíos, que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Este es el principio del cristianismo, de los primeros cristianos. Y entonces viene la descripción, estamos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, la Eucaristía, y en las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo, tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos según la necesidad de cada uno, y acudían diariamente al templo. Este es el surgimiento de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Ahora, es evidente que esto, que es un cambio de vida tan rotundo, tan radical, de desprenderse de todo para poder seguir la enseñanza de los que habían estado con Jesús, los discípulos de Jesús, no les cayó bien a todos, ¿verdad? No, por supuesto, porque, bueno, unos ya empezaban a decir que estaban borrachos y otros más empezaron a decir cuidado con esto. Y empezarán las persecuciones, pero la comunidad se siente tan fuerte, tan unida, que ya empieza a no tener miedo a nada. Y entonces viene una segunda, como dice el padre Larrañaga, la segunda fotografía de la comunidad de Jerusalén. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban de la simpatía de todos. No había entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, se repartía a cada uno según sus necesidades. Yo creo que esto es muy importante tenerlo como recuerdo. Inclusive hoy en día nuestras parroquias podrían participar de una relectura orante de estos temas para que nuestras parroquias sean verdaderas centros de irradiación del Evangelio. Hay que decir que estos textos siguen actuando en los corazones y gracias a Dios hay mucha gente, aunque no los vemos inmediatamente, pero que ponen todo en común y que viven con esta alegría y este gozo de la fraternidad. Me refiero especialmente a los religiosos, que es un misterio sociológico, porque lo que cuenta aquí, que acabamos de leer, es una verdadera revolución entre los hombres, una nueva forma de vivir y de poner en común todas las cosas, porque todo es de todos. Y esto algunos lo están viviendo o lo estamos viviendo realmente. Así es, inclusive personas consagradas han surgido en estos últimos años, muchos grupos. Padre, no quisiera que dejáramos de conversar de un señor que estaba muy enojado con esta nueva forma que estaba surgiendo en el pueblo de Israel y que era un gran estudioso de la ley. Saulo, que había nacido en Tarso y había estudiado con uno de los más prestigiosos rabinos que se llamaba Gamaliel. Saulo decide empezar una gran persecución contra los cristianos. A raíz del testimonio del llamado primer mártir de los cristianos. A causa de ese ambiente que tú decías, la comunidad vivía muy feliz, pero esos peros que vienen muchas veces en la historia, que son lamentables, algunos se enardecían contra ellos, y además, como Pedro había dicho que los principales de Jerusalén habían mandado matar al Hijo de Dios, eso era demasiado grave, se sentían aludidos o acusados, y entonces habrá la necesidad de, en esta primera etapa de organización de la Iglesia, unos diáconos, de entre ellos se destacará Esteban, y Esteban da un testimonio en el mismo Sanedrín que terminará por ser apedreado. Y este personaje al que estás aludiendo, que es San Pablo, o Saulo de Tarso, defendía al Sanedrín, pedirá incluso cartas porque se va a querer oponer. Le pareció de que este asunto de la secta de los nazarenos, como es llamado al principio este grupo, estaban contradiciendo completamente el plan de Dios. Y así, en el apedreo, al ser apedreado Esteban, él mismo tuvo las vestiduras de los que apedreaban y estaba de acuerdo, pero él no tiró ninguna piedra, porque su maestro Gamaliel había defendido a los cristianos en el Sanedrín, y esto lo ponía muy mal. Pero el tema de Saulo es un tema enorme. Pero él sigue continuando en la búsqueda de los cristianos para traerlos prisioneros y dice, yo sé que en algunas ciudades cercanas a Jerusalén ya se han reunido, tenemos que darles un escarmiento, y como dice, se fue con cartas credenciales para ir a buscarlos. Pero le pasó algo en el camino. Es lo que está pasando hoy en día. A causa de la fe, tuvieron que huir muchos cristianos. ¿Te suena algo así que está pasando hoy en día? Claro, hoy en día está pasando en el Medio Oriente todavía eso, y sigue habiendo persecución contra los cristianos. Qué cosa que la persecución nunca abandonó a la iglesia cristiana, por lo que veo. Y el Señor lo había dicho, si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Y aquí es donde vamos viendo cómo la historia se toca, por así decir, de una parte a otra. Pero la fe de los cristianos será semilla de cristianos, la fe de los mártires será semilla de cristianos, y ahí es necesario que nos demos cuenta que el fenómeno Pablo, es un fenómeno trascendental, que escapa a lo que vamos a decir en este programita, pero que
tendremos que volver a él dentro de poco porque es importantísimo. Yo los invito a que releamos esta conversión de Saulo, que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya con estos ojos de lectura de la historia y de la historia cristiana. No vamos a detenernos en eso que es muy conocido, pero sí me gustaría detenerme en algo que es menos conocido, Padre. Cuando Saulo de Tarso se encuentra con esa voz que lo llama y que él ha caído a tierra mientras iba a buscar a perseguir a los cristianos, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pasa a un proceso de conversión después de pedir el bautismo. Él inmediatamente, después de convertirse, salió inmediatamente a predicar a Jesús. ¿Así fue? Sí. Inmediatamente se fue a la sinagoga de Damasco para dar testimonio de lo que le había pasado. Pero lo contradijeron en la sinagoga y él no tenía argumentos, no tenía las cosas claras. Y entonces de ese encuentro de la sinagoga de Damasco decidió irse al desierto, porque necesitaba repensar las cosas, necesitaba convertir su corazón y hacer una relectura. Saulo de Tarso es un caso fuera de serie, es la contrapartida de los apóstoles. A mí me gusta decir que cuando Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, y desde allí arriba miró hacia la tierra a sus 12 apóstoles, yo pienso que se dijo: ay, 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 con estos no voy a ir muy lejos. Y entonces buscó un vaso escogido. Bueno, que fue eso es de lo Tarso, que él mismo dice de sí mismo. De sí mismo. Y entonces él mismo necesitará 3 años en el desierto de Arabia. Después se irá 15 días a verlo a Pedro para presentarse como convertido, ya que tenía mala fama entre los cristianos. Y después de eso se fue a su ciudad natal, donde había estudiado y leído las Escrituras durante 9 años. De modo que si pensamos 9 años por un lado, 3 años por otro, los viajes que hizo a Jerusalén y a su tierra, pasaron entre 12 y 14 años, que fue la conversión total de Pablo. Yo quisiera sobre este tema, Padre, permítame, porque hay mucha gente que cree en la conversión flash y que en muchos lugares, inclusive tristemente debo decirlo, que aún en nuestra iglesia nos pasan de decir: tenemos un retiro que es mágico, como esos retiros de la hada madrina que viene y te toca con la varita mágica y te transforma de sapo en príncipe, o de príncipe en sapo, no sé. Pareciera que mucha gente cree que esto es inmediato, es hacer así. Lo que vemos de San Pablo es, esto contradice un poco todo esto, es decir, hay un proceso, lo que dirá después la iglesia, un catecumenado largo de masticar, pensar y orar por sobre todas las cosas, algo que no se improvisa. ¿Qué podrías decirnos sobre el tema? Decir que la conversión de Pablo fue realmente repentina, sí, señor, pero ¿qué le pasaba a Pablo? Era la contrapartida, hemos dicho, de los apóstoles, pero era un gran hombre, conocedor de las Escrituras, doctor de la ley, de la mejor escuela que era la de Gamaliel en Jerusalén, pero ¿qué le pasaba? No que tenía falta de formación, algo casi peor, tenía una enorme deformación, que era la deformación de la falsa expectativa del Mesías. Por eso la conversión de Saulo no es solamente un convencimiento del corazón, sino que también es un entender mejor los caminos de Dios. Por eso la iglesia muy sabiamente nos pone como en un proceso, inclusive yo creo que el ciclo litúrgico dividido en 3 años nos hace ayudar para profundizar en las Escrituras, porque la Eucaristía tampoco se entiende sin la palabra, y la palabra y la Eucaristía están unidas, como dice la Dei Verbum. La Iglesia siempre veneró las Sagradas Escrituras de la misma manera que ha venerado el cuerpo de Cristo. Pero hay un proceso que es necesario, que es importante,
Es decir, el proceso significa que de la formación tuvo que pasar a una reformación. La reformación a causa de su deformación. Es decir, es un juego de palabras en donde entendemos que muchas veces tenemos conceptos falsos de las cosas de Dios. Y el gran San Pablo tuvo necesidad, siendo quien era y con las capacidades que tenía, de pasar de 12 a 14 años, desde su conversión hasta que pudo ser realmente un apóstol. Qué enseñanza tan importante para todos aquellos que convertidos creen que en un día ya pueden ellos hablar en nombre de Dios como si lo supiesen todos. Y si no hay reforma de la deforma, no habrá verdadera conversión, que es mente del corazón, pero también de la cabeza. Yo quisiera retomar esto para culminar este programa, el tiempo se nos ha ido, pero si no hay reforma de la deforma, y yo quisiera que pensáramos en todos nosotros, porque de alguna o de otra manera también nosotros hemos tenido a veces una mentalidad muy estrecha. Tratemos de pedirle al Señor en nuestra oración y viendo esta historia de San Pablo, que Él nos ayude a cambiar ese corazón de piedra para escribir con su dedo en nuestro corazón de carne y podernos verdaderamente alistar en un largo proceso que ojalá esté cimentado en la oración y en la lección divina. No me queda más que decirle, Padre, muchas gracias por abrirnos en este programa. Gracias a usted, Padre. Gracias al Señor que hace cosas grandes, a pesar de la pequeñez de los hombres. Todavía nos quedan unos programas, amigos. Estén atentos porque vamos a terminar de culminar esta historia de la salvación. Que Dios los bendiga. Y la de San Pablo también, hay que culminarla.